Mi nombre es Adriana Braufman y en esta presentación me voy a referir a la evaluación ecográfica del vaso. Durante el desarrollo de la misma voy a hacer un repaso de la anatomía y la estructura que presenta este órgano, las técnicas de exploración ecográfica, de las anomalías. En particular me voy a referir a la esplenomegalia, a las patologías difusas, a la patología focal y al traumatismo y roturas espontáneas. Haciendo un rápido repaso de la anatomía, recordamos que el vaso está ubicado en la celda subfrénica izquierda, que limita con el estómago, el colon y el riñón izquierdo. El órgano presenta forma de grano de café con una cara convexa hacia afuera y plano hacia adentro y adelante. Tiene un peso que varía entre 100 y 320 gramos en el adulto y los diámetros máximos es entre 12 centímetros por 7 por 5 centímetros. En condiciones normales, el vaso va a ir disminuyendo su peso y su tamaño a medida que avanza la edad. También va a aumentar su tamaño durante la digestión y puede variar el tamaño de acuerdo con el estado nutricional que presente el individuo evaluado. Ubicado debajo del diafragma izquierdo, detrás y fuera del estómago, encima y delante del riñón izquierdo y encima del ángulo esplénico del colon, mantiene esta posición por la presencia de ligamentos de fijación. Los ligamentos que permiten que el vaso se mantengan en la posición descripta son el ligamento gastroesplénico, el ligamento frenoesplénico, el espleno renal y el espleno colónico. En cuanto a la vascularización, el vaso está irrigado por la arteria esplénica, que es rama del tronco celíaco, rama de la arteria aorta. Esa sangre va a drenar en la vena esplénica, afluente de la vena porta. Los linfáticos del vaso drenan en los linfáticos iliares del órgano y estos continúan la cadena ganglionar de las arterias. El vaso está constituido por una pulpa blanca que tiene función inmunitaria, es decir, participa en la producción y maduración de los linfocitos, y la pulpa roja tiene una función fagocitaria, es decir, interviene en la eliminación de partículas. También tiene una función hematopoyética durante el periodo fetal y es un sector del vaso que interviene en el reservorio de glóbulos rojos, glóbulos blancos y de plaquetas. En cuanto a la técnica de exploración, es importante destacar que el vaso debe ser evaluado aún en los casos en donde no nos lo soliciten, es decir, cuando el paciente concurre a la consulta para una ecografía abdominal, es de buena técnica evaluar ecográficamente todos los órganos que están dentro del abdomen. No solamente el vaso, sino que también hacer una vista del diámetro y las características que presenta la arteria aorta. Para la evaluación del vaso, el paciente no requiere una preparación previa. Se coloca al paciente en decúbito dorsal y vamos a utilizar un transductor convex cuya frecuencia puede variar entre 3.5 y 5 MHz. Habitualmente optimizamos la vista del vaso utilizando frecuencias más altas, es decir, de 5 MHz. El paciente debe realizar una inspiración moderada, ya que si lo forzamos a una inspiración forzada, el aire que ocupa la base del pulmón izquierdo puede enmascarar o dificultar
la visualización del vaso, así como la presencia de gas en el ángulo esplénico. También podemos utilizar el cambio de posición del paciente y llevarlo a que se lateralice hacia la derecha. Colocamos el transductor para realizar un corte coronal del hipocondrio izquierdo en la línea medio axilar. Realizando un corte coronal, colocando al paciente en decúbito lateral derecho y colocando el transductor en posición longitudinal, vamos a obtener un corte coronal del vaso que nos va a dar una vista panorámica del órgano, en donde vamos a poder identificar su polo superior, el polo inferior y el hilio, la forma del vaso. Y entonces, desde esa posición, desplazamos el transductor en posición anterior y posterior. Si detectáramos alguna alteración en la estructura del vaso, se puede complementar con cortes transversales para identificar y evaluar mejor esa alteración. En esta vista, que es una vista coronal, vamos a poder evaluar no solamente las características morfológicas del vaso, sino que también se va a poder evaluar el tamaño del mismo. Resulta útil identificar algunas estructuras que normalmente están en contacto con el vaso. La primera que vamos a destacar es el diafragma, que es esta línea hiperecogénica, que en la primera fotografía la he señalado con la flecha celeste, y el diafragma va a rodear al vaso desde la posición posterior, lateral y superior. En posición medial podemos ver una estructura que genera interferencia, y eso es el estómago con contenido de gas. También en posición medial e inferior vamos a ver normalmente al riñón izquierdo. El hígado, en condiciones normales, no se encuentra en contacto con el vaso, pero si hubiera un aumento de tamaño del lóbulo izquierdo, el mismo se proyectaría hacia el hipocondrio izquierdo y tendría una posición superior y anterior al vaso. En relación a la ecogenicidad y a la ecoestructura, el vaso presenta una ecoestructura francamente homogénea y una ecogenicidad media e inferior a la ecogenicidad que presenta el hígado. En realidad, el hígado presenta una ecogenicidad mayor por la presencia de muchas interfaces, no solamente de los vasos, de los vasos porta, sino también de los conductos biliares. Eso hace que el parénquima hepático impresione mucho más brillante en comparación con el parénquima esplénico. Y continuando con la presentación, ahora me voy a referir a las anomalías que pueden presentar el vaso. Y estas son anomalías de número o anomalías en su localización. Dentro de las anomalías de número, vamos a hablar del vaso accesorio, de la anesplenia, de la poliesplenia y de la fusión esplenogonadal. El vaso accesorio, también llamado esplenismo, es una falla en la fusión de una o más yemas esplénicas. Tiene una incidencia bastante alta, alrededor del 20%, y su tamaño es inferior a los 5 centímetros. Generalmente se presenta como una estructura única ubicada en el hilio esplénico. El vaso accesorio se diagnostica teniendo en cuenta la ubicación y la ecoestructura de la masa. Se identifica como un nódulo sólido que presenta la misma ecogenicidad que el vaso y tiene un tamaño que normalmente no supera el 1,5 centímetros, pero el tamaño puede alcanzar hasta los 5 centímetros. Su ubicación es en general a nivel del hilio esplénico o próximo al mismo. Cuando el vaso padece una esplenomegalia,
el vaso accesorio va a acompañar esta entidad. En esta otra imagen estamos viendo, señalizada con la flecha roja, otra masa nodular sólida ubicada a nivel del hilio esplénico que presenta la misma ecogenicidad que el vaso y corresponde a un vaso accesorio. Muchas veces estas estructuras pueden ser confundidas con adenopatías. En algunas ocasiones, el vaso accesorio puede presentar un pedículo más largo y padecer una torsión del pedículo y ocasionar un cuadro de abdomen agudo. Para continuar con la descripción de las anomalías de número, y en este caso para referirme a lo que es la asplenia y la poliesplenia, creo útil recordar el concepto de heterotaxia visceral. Y recordamos que cuando un órgano impar, o sea, un órgano asimétrico del cuerpo, está ubicado en el lugar adecuado, estamos hablando de un situs solitus. En el caso en que estos órganos estén ubicados en una posición en espejo a la que correspondería normalmente que estuvieran situados, es lo que conocemos como situs inversus. Pero en el medio hay una situación intermedia llamada situs ambiguos. Y en este caso, en esta situación de heterotaxia, es donde nosotros vamos a categorizar las alteraciones de número en el vaso, como son la asplenia y la poliesplenia. La asplenia, que es la ausencia de vaso, puede ser por causa congénita o puede ser postquirúrgica por traumatismo. En cualquiera de las dos situaciones, el paciente va a presentar un marcado deterioro de la respuesta inmune y puede padecer situaciones severas de infecciones del tipo de meningitis bacteriana. El caso de la ausencia congénita del vaso tiene una incidencia baja de 1 en 40.000 nacidos vivos y es un cuadro que tiene un pronóstico malo, ya que el 80% de los afectados mueren antes del año de vida. En el caso de la asplenia congénita, estos pacientes que presentan un situs ambiguos son pacientes que pueden presentar un predominio del flanco derecho, es decir, pacientes que presentan dos pulmones con morfología derecha, el hígado y el estómago tienen una situación central, tienen una posición alterada de la arteria aorta en relación con la vena cava inferior. La aorta se encuentra por delante de la vena cava. Hay anomalías en el retorno venoso pulmonar y son pacientes que pueden presentar un riñón en herradura. En posición opuesta a la asplenia tenemos la poliesplenia. Y a la poliesplenia congénita, que consiste en la presencia de tejido esplénico distribuido en diferentes partes del cuerpo, la tenemos que diferenciar de la esplenosis, que llamamos esplenosis a la distribución de tejido esplénico en diferentes partes del cuerpo, ocasionada después de la rotura del vaso. Esa rotura puede ser una rotura espontánea o una rotura postraumática. La poliesplenia es un síndrome donde vamos a observar la presencia de múltiples vasos en posiciones retrogástricas. Este cuadro va a presentar alteraciones cardíacas que son menos graves que las que se observan en la asplenia, y hay que destacar que la poliesplenia puede ser absolutamente asintomática y compatible con una vida normal. Los pacientes que presentan poliesplenia congénita son pacientes que pueden presentar predominio de estructuras del cuerpo del lado izquierdo, es decir, dos pulmones que presentan una morfología de pulmón izquierdo. Son pacientes que presentan atresia biliar, ausencia de la vesícula biliar, presentan cuadros de malrotación gastrointestinal, alteraciones cardiovasculares y una vena ácigos izquierda que continúa una vena cava inferior interrumpida. Finalizando con las alteraciones del número, hago referencia a la fusión esplenogonadal que
que es una entidad excepcional, muy poco frecuente, y consiste en la fusión esplénica con la gónada izquierda. Son pacientes que van a presentar alteraciones orofaciales y alteraciones en las extremidades. Puede haber también alteraciones en la localización del vaso. Y en estas alteraciones puede haber desplazamientos caudales o desplazamientos craneales. La presencia de masas en hipocondrio izquierdo, una dilatación gástrica importante, abscesos subdiafragmáticos, cardiomegalias o derrames pleurales pueden ocasionar un desplazamiento caudal del vaso. En cambio, algunas masas abdominales o la presencia de una eventración gástrica o pérdida de volumen en el pulmón izquierdo pueden generar una succión del vaso y un desplazamiento craneal del mismo. El vaso errante es una alteración de la localización que se ocasiona por laxitud o ausencia de ligamentos gastroesplénico o espleno-renal. Existen factores predisponentes como la esplenomegalia en pacientes multíparas o la presencia de cirugías previas. Y la clínica va a ser un paciente que va a presentar una masa abdominal o pelviana que resulta asintomática, aunque en ocasiones la torsión del pedículo puede generar infarto o trombosis de la vena y generar un cuadro de dolor. A continuación me voy a referir a la esplenomegalia. Y es la esplenomegalia una de las situaciones por las cuales nos pueden solicitar un estudio ecográfico del vaso. Es decir, poder informar si el vaso está o no aumentado de tamaño. Se han intentado diferentes métodos para establecer la esplenomegalia, sin embargo, ninguno de ellos prosperó como para tenerlos en cuenta. Sí se tiene en cuenta los diámetros máximos que puede presentar el vaso. Es decir, cuando el vaso en su diámetro longitudinal supera los 12 centímetros, en el diámetro transverso supera los 7 centímetros y en el anteroposterior supera los 5 centímetros, podemos estar hablando de esplenomegalia. Desde el punto de vista de los reparos anatómicos, podemos decir que cuando el vaso aparece por debajo del reborde costal o por debajo del polo inferior del riñón izquierdo, estamos frente a una esplenomegalia. Como informábamos en las generalidades del vaso, hay que tener en cuenta que el tamaño del vaso varía con la edad del paciente y con el estado nutricional. Y en relación a las causas de esplenomegalia son diferentes. Pueden estar atribuidas a enfermedades infecciosas, a patología congestiva, a enfermedades hematológicas, enfermedades del colágeno, enfermedades de depósito o neoplasias. El grado de aumento de tamaño del vaso puede ser variable y entonces podemos encontrar patologías que presenten un grado leve de esplenomegalia, moderado o severo. En general, patologías como la hipertensión portal, infecciones en general o por HIV van a producir aumentos leves o moderados del tamaño del vaso. Mientras que patologías como la leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, los linfomas, la mononucleosis, la mielofibrosis o la enfermedad de Gaucher en general presentan aumentos severos en el tamaño del vaso. En cuanto a la patología difusa del vaso, la misma puede estar ocasionada por patología de origen hematológico o por enfermedades del colágeno, enfermedades de depósito o por algunas neoplasias. Dentro de las patologías hematológicas, las mismas pueden estar constituidas por enfermedades mieloproliferativas como las leucemias mieloides, la policitemia vera o la mielofibrosis. Las mismas patologías hematológicas pueden provenir de la rama linfoproliferativa
y en este caso incluimos a las leucemias y a los linfomas. En relación a las enfermedades del colágeno, el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea afecta en forma difusa al vaso. Las enfermedades de depósito incluyen la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Niemann-Pick, la amiloidosis y la hemocromatosis. Mientras que en el grupo de las enfermedades neoplásicas podemos hablar de la leucemia y los linfomas como patología difusa que a su vez generan aumento del tamaño del vaso. Al evaluar el vaso, nosotros podemos encontrar la presencia de calcificaciones, y las calcificaciones pueden estar ubicadas en el parénquima, pueden ser de origen vascular o puede ser la calcificación de la pared de los quistes. Dentro de las causas de patología que generan calcificaciones parenquimatosas podemos mencionar los abscesos piógenos, los granulomas, fundamentalmente los infartos y los hematomas. Dentro de la patología focal que presenta el vaso, la causa más frecuente es una causa vascular que ocasiona infartos. Los abscesos, los quistes, los tumores y las metástasis también son causas de presentación de lesiones focales esplénicas. El infarto es la lesión focal más frecuente del vaso. En cuanto a las causas, las mismas se pueden atribuir a una embolia en la arteria esplénica, a una trombosis, vasculitis, torsión, a una complicación iatrogénica. En el 50% de los casos, estos infartos pueden ser múltiples y en otras ocasiones la lesión puede afectar todo el órgano y generar una anesplenia adquirida. La lesión es una lesión en forma de cuña cuya base se implanta hacia la periferia del órgano. En cuanto a la semiología ecográfica de la imagen que genera un infarto, podemos decir que la forma puede ser redondeada o en forma de cuña con su base ubicada hacia la periferia del vaso. Los contornos pueden ser regulares o irregulares y la ecogenicidad y el tamaño van a ir variando en función que ese infarto sea un infarto reciente o que ya esté en la etapa de cicatrización. En los infartos recientes, en general, la imagen se presenta hipoecogénica y el tamaño es mayor, mientras que cuando esa lesión pasa a la etapa de cicatrización, se va a tornar hiperecogénica y va a disminuir su tamaño. Como vemos en la presente fotografía, estamos viendo una imagen triangular en forma de cuña hipoecogénica en relación al parénquima circundante. Es la imagen que estamos señalizando con la flecha y corresponde a un infarto esplénico. En estas otras dos fotografías estamos viendo en la fotografía superior, señalizada con la flecha, una imagen hipoecogénica triangular que corresponde a un infarto. Utilizando la herramienta del Power Angio, estamos viendo en la fotografía de abajo la ausencia de vascularización en el área señalada. En esta fotografía, la flecha roja está señalizando una imagen focal hiperecogénica que corresponde a un infarto cicatrizado. Los síntomas clínicos que presenta un infarto pueden ser variados, desde el hallazgo, ya que estamos haciendo un estudio en un paciente absolutamente asintomático, o la presencia de un paciente que presenta un dolor abdominal difuso, un dolor en hipocondrio izquierdo o un dolor en la inspiración profunda. La asplenia funcional es la situación en donde podemos encontrar un vaso ecográficamente heterogéneo y con calcificaciones, es decir, el vaso está presente, es un vaso no funcionante a causa del deterioro del parénquima por la presencia de múltiples infartos previos.
Los abscesos de vaso son situaciones bastante poco frecuentes y en general son metastatizaciones de focos a distancia. Las causas son infecciosas, puede haber un antecedente traumático, pueden haber infecciones vecinas y también se pueden generar en pacientes inmunodeprimidos. El aspecto semiológico del absceso es muy variable, desde imágenes anecogénicas hasta formaciones y focos hiperecogénicos, pasando por situaciones donde vemos la presencia de detritus o podemos detectar por la presencia del fenómeno de difracción, la presencia de gas, sobre todo en aquellos abscesos que están siendo generados por gérmenes anaeróbicos. Las paredes pueden ser gruesas y espiculadas. Corresponde evaluar los espacios subfrénicos, pleural y perirrenal. Y es importante destacar que los abscesos de origen micótico en general son abscesos de pequeño tamaño, inferior a los 2 centímetros. Frecuentemente este tipo de abscesos se impone en pacientes inmunodeprimidos y el agente causal puede ser las cándidas o Aspergillus. En esta fotografía estamos viendo una formación heterogénea mixta con áreas sólidas y áreas líquidas que correspondió a un absceso de vaso. En esta fotografía dual estamos viendo la señalización de imágenes nodulares hipocogénicas que correspondieron a abscesos micóticos. El diagnóstico de la imagen hay que correlacionarla con el estado general del paciente. En general son pacientes que presentan un quebrantamiento del estado general, son pacientes febriles y eso conjuntamente con la imagen nos lleva a sospechar la presencia de abscesos. Con respecto a los quistes pueden ser congénitos, pueden ser infecciosos de origen parasitario o también son quistes postraumáticos, que son los pseudoquistes intraesplénicos. En relación a los quistes parasitarios, el quiste hidatídico, que puede presentar un contenido seroso, hemorrágico, tiene ecográficamente un aspecto anecogénico, puede tener un aspecto mixto, presentar calcificaciones en el 15% de los casos y también la presencia de quistes en su interior. En cambio, los quistes no parasitarios los podemos dividir en quistes verdaderos o epidermoides y los quistes falsos o secundarios. Los primeros, los quistes verdaderos, tienen un revestimiento epitelial y dentro de estos podemos mencionar a los linfangiomas y a los hemangiomas quísticos. En cambio, los quistes falsos o secundarios son quistes postraumáticos que carecen de revestimiento epitelial. En esta fotografía vemos una imagen de un gran quiste congénito con revestimiento epitelial. Y en estas dos imágenes estamos viendo imágenes de quistes postraumáticos. Finalizando con las lesiones focales quísticas, estamos viendo en estas 4 imágenes las imágenes características de los linfangiomas con el aspecto en panal de abeja. Dentro de la patología focal, en relación a los tumores primitivos del vaso son muy poco frecuentes y estos los podemos dividir en tumores benignos y tumores malignos. Dentro de los benignos mencionamos el amartoma, el linfangioma, los hemangiomas, mientras que dentro de los malignos mencionamos a los linfomas y a los hemangiosarcomas. Y por supuesto, el vaso puede también ser asiento de metástasis. El amartoma, tumor benigno, está formado por tejido linfoideo y por cordones pulposos. En general es asintomático y puede presentarse en forma única o múltiple. El aspecto puede ser sólido o líquido y presenta generalmente contornos bien definidos.
El linfangioma es una malformación linfática que tiene características de tumor quístico rodeado por endotelio. Afecta varios órganos y tiene el típico aspecto en panal de abeja. Son quistes multiseptados. En esta imagen estamos viendo una formación quística y por debajo de la misma vemos el típico aspecto multiseptado en panal de abeja que presentan los linfangiomas. Otra imagen característica de quistes multiseptados propio del linfangioma. El hemangioma, que es una proliferación vascular que presenta endotelio simple, puede ser asintomático, sin embargo en el 25% de los casos puede romperse. Es un tumor que frecuentemente se presenta de forma única y presenta un aspecto de nódulo sólido hiperecogénico. Aquí estamos viendo otro hemangioma, el típico nódulo sólido con ecogenicidad mayor que el parénquima circundante. Dentro de los tumores malignos, el linfoma puede presentarse en forma focal o en forma difusa. En el 75% de los casos, el linfoma va a presentar esplenomegalia y las lesiones focales son lesiones hipoecogénicas. En esta fotografía dual estamos viendo la imagen de un vaso que presenta una formación nodular sólida, heterogénea, hipoecogénica respecto al parénquima del vaso y que correspondió a un linfoma. El hemangiosarcoma es otro de los tumores malignos primarios del vaso. Es un tumor maligno del endotelio vascular, tiene incidencia entre la quinta y sexta década de la vida. El paciente presenta anemia hemolítica en el 70% de los casos y tiene un patrón ecográfico mixto. Y en estas dos fotografías estamos viendo un vaso muy aumentado de tamaño y que presenta en el polo superior una formación nodular heterogénea que correspondió a un hemangiosarcoma. La colonización metastásica en el vaso es en general tardía. Las lesiones que más metastatizan en el vaso son los melanomas, los linfomas y las leucemias. También pueden colonizar el cáncer de mama, ovario, colon, pulmón, estómago y páncreas. En general, las metástasis se manifiestan de forma múltiple en el vaso, aunque un porcentaje mucho menor, aproximadamente el 30%, puede hacerlo como una lesión única y es muy rara la infiltración difusa del vaso. En general, las metástasis en el vaso presentan un aspecto hipoecogénico y son muy raras las lesiones metastásicas hiperecogénicas. Finalizando esta presentación, me voy a referir al uso del ultrasonido en la evaluación del traumatismo de vaso. En realidad, nos van a requerir el uso de ultrasonido frente a traumatismos cerrados del abdomen y el vaso, que es un órgano superficial, es un órgano que frecuentemente se lesiona. La forma de la colección nos va a ayudar al diagnóstico de la localización de ese hematoma. Y estas colecciones pueden ser intracapsulares o pericapsulares, en función de que la cápsula esté indemne o no. La forma en cuña nos indica que esa colección es intracapsular, mientras que la forma irregular nos orienta a pensar que la colección es pericapsular. Los hematomas intraparenquimatosos van a ser detectados por la presencia de un área heterogénea en el parénquima esplénico. Y en esta imagen estamos viendo la presencia de líquido subcapsular en un traumatismo esplénico. Imagen irregular de la presencia de sangre en una lesión traumática de vaso. Imagen irregular de un hematoma extracapsular en una lesión esplénica.
Hablamos de rotura espontánea del vaso cuando esta se produce sin que medie un antecedente traumático, y hay algunas situaciones patológicas que generan un aumento de la friabilidad del órgano. La friabilidad del vaso puede aumentar en situaciones de origen infecciosas como la presencia de paludismo, calazar, leishmaniosis, mononucleosis, tuberculosis, también la presencia de quistes o algunos tumores como los amartomas, hemangiomas o hemangiosarcomas. Y también algunas enfermedades hematológicas como la leucemia mieloide crónica son situaciones que pueden generar un aumento en la friabilidad del parénquima esplénico. Se conoce con el nombre de esplenosis a la siembra de tejido esplénico como consecuencia de una rotura de vaso. Estos focos son focos de tejido esplénico que miden entre 5 milímetros y 6 centímetros y que no presentan un pedículo vascular. La localización dentro del abdomen es variada, puede estar en el epiplón mayor, en el peritoneo parietal, en la serosa del intestino grueso o en regiones subdiafragmáticas, y cabe hacer el diagnóstico diferencial con el vaso accesorio, también llamado esplenismo, con focos de endometriosis o con metástasis. Para finalizar la presentación y como conclusión en relación al uso y a la utilidad del ultrasonido en la evaluación del vaso, podemos decir que la ecografía es un método sumamente útil en el diagnóstico del traumatismo y en el seguimiento y evolución de ese traumatismo. Es sumamente útil en la detección de las esplenomegalias. Y si bien se pueden detectar algunas diferencias solapadas entre las diferentes apariencias de las lesiones focales, el diagnóstico ecográfico de las mismas es inespecífico. Muchas gracias.